Esto es 30 minutos de poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transfórmate rehaciendo tu mente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. Tengan todos ustedes acá al micrófono Ángel una vez más, transmitiendo 30 minutos de poder, información, conocimiento, sabiduría de punta, amigos, obviamente de los libros antiguos, libros que siempre recomendamos que si tienes la oportunidad de estudiar, hazlo. No solamente hablamos de estoicismo, porque hay personas que creen que es un podcast de estoicismo, si bien es cierto que es una filosofía muy buena que tenemos que poner en práctica todos, abarcamos de todas las sabidurías. De verdad, hay un texto bíblico que dice que toda escritura es inspirada, toda escritura. Al decir toda escritura, cuando tú observas y ves los antiguos escritos mayas, por ejemplo, o ves la literatura tolteca junto con los griegos, los romanos, vemos los egipcios, siempre hay algo muy interesante, muy bueno que podemos sacar, y sobre todo a la luz del comportamiento humano sacamos el común denominador, ¿no? Y aunque a lo mejor hace muchísimos años el hombre cazaba mamuts y ahorita andamos persiguiendo una venta, es decir, la chuleta, han pasado miles de años y seguimos persiguiendo la chuleta, ¿estamos de acuerdo? Tenemos que conseguir el sustento, tenemos el principio organizacional por excelencia del ser humano es la familia, y todos representamos un papel dentro de ella, ¿no? Y todos, hasta el día de hoy, somos seres humanos que lloramos, reímos, nos enojamos, nos traicionamos, nos amamos. En fin, es toda una industria desde hace miles y miles de años. Entonces el día de hoy quiero compartir contigo, es algo que quizás ya lo sepas, yo lo sé porque la mayoría de nuestros escuchas son lectores, pero bueno, vamos a tratar de desmenuzarlo de la mejor manera para que te quede claro. Igual si te puede servir, adelante, qué chulada, ojalá tengas en qué anotar. Hábitos, hablemos de hábitos. En una ocasión había una persona que estaba procurando tener una figura excepcional porque pues obviamente le gustaba verse bien y pues le echaba ganitas, ¿no? Y ahí va echándole sus ganas, gimnasio, fotos de gimnasio, todo muy bien, padrísimo. Y de repente en el trabajo me duele la cabeza y empezó a haber quizás una tensión en el trabajo a causa de un dolor de cabeza. Y entonces dije yo, bueno, tú eres muy joven y te duele la cabeza, pues es muy fácil determinar qué causa ese dolor de cabeza. No, pues no sé, fue de repente. Ok, entonces, a ver, vamos a empezar. Hoy es lunes, dime qué comiste el fin de semana. Vamos a empezar por el viernes. Y entonces ya el viernes se pone a pensar, ¿qué cené? Bueno, cené un hot dog. Y ese hot dog no formaba parte de su dieta nutrimental diaria. Entonces, a veces, amigos, nuestro cerebro nos traiciona, nuestro ego mezclado con nuestras ideas, con nuestros deseos. Y entonces, ¿qué hay dentro de un hot dog? Bueno, no sé dónde tú vivas, cómo son los hot dogs, pero acá en el norte le ponen todo lo que encuentran en el refri. Entonces, imagínate la mezcolanza, sobre todo para una persona que se cuida regularmente y de pronto le cae una dotación de ingredientes, elementos, sustancias raras, porque todo tiene productos químicos. Entonces no es de extrañar que tuviera un dolor de cabeza, ¿no? Sin embargo, amigos, eso fue un caso esporádico, pero hay personas que tienen esos malos hábitos diarios, son diarios, y esos dolores de cabeza son diarios, y entonces esos problemas en el trabajo son diarios. A colación, fíjate lo que dijo Benjamin Franklin en una ocasión:
Tu patrimonio neto para el mundo suele estar determinado por lo que queda después de restar tus malos hábitos a los buenos. Es decir, en otras palabras, lo que Benjamin Franklin quiso decir, vamos haciendo una suma de valores, poniendo sobre la mesa tus malos hábitos frente a tus hábitos buenos, y lo que quede, eso eres tú. Así nada más. Muéstrame tus hábitos y yo te mostraré tu vida. Honestamente, cualquier persona, y no se necesita ser muy sabio para predecir con un alto grado de exactitud los resultados que vas a conseguir basándonos en tus hábitos, porque los resultados de tu vida están directamente relacionados con tus hábitos. Tu cerebro entiende la importancia de los hábitos porque es un órgano increíblemente eficiente. El código genético del cerebro está programado para protegerte, conservando la energía mental siempre que pueda. Entonces, cuando tú ya metes algo a un hábito, el cerebro ya no se entromete. Él ya guarda energía porque ya es un hábito tuyo. Entonces, está ahorrando energía. Tu cerebro todo el tiempo va a estar tratando de ahorrar energía. ¿Por qué? Porque la va a utilizar en situaciones duras. Entonces, mientras más hábitos le metas, mejor para tu cerebro. El detalle es cuáles son la calidad de esos hábitos, ¿no? Aquí es el tema, aquí es donde los mariachis callan. Los hábitos son el resultado directo de las acciones que realiza el cerebro de forma subconsciente para garantizar que se utilice menos energía. Con los hábitos, tu cerebro ya sabe lo que tienes que hacer y se pone en modo piloto automático. Así de sencillo. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que haces cuando te levantas. Te despiertas por la mañana, haces tu rutina de aseo personal, vestirte, desayunar. Si tienes un horario fijo, es muy probable que la mayoría de los días hayas pasado por todas estas tareas prácticamente dormido antes de darte cuenta de que en realidad estás despierto y listo para empezar el día. Muchas personas tú los ves en el tráfico y siguen dormidos todavía su mirada no está al frente, está al limbo. No sé si te ha pasado, pero de repente ya empiezas a despertar cuando ya vas llegando a tu lugar de trabajo. De hecho, eso pasa. Cuando llegas con tus compañeros de trabajo y saludas, te das cuenta quién sigue dormido y quién ya despertó. Así, es como un clic, como un switchazo. El detalle es de que no llegaron en pijama, ¿verdad? No llegaron desnudos, no. Llegaron bien arreglados, con sus dientes cepilladitos, con el zapato en su pie derecho y su zapato izquierdo con el pie izquierdo, manejaron, no tuvieron ningún accidente, desayunaron quizás, bueno, todo. El detalle, amigos, aquí el detalle es que lo hicieron en piloto automático, ¿sí? Lo hacen también porque han desarrollado ese hábito por años, miles de veces lo han hecho y se ha convertido en un hábito. De hecho, fíjate, una prueba clara de que muchos vienen dormidos, porque ha sucedido que de repente, y estos son en una ocasión en un artículo de selecciones de Reader's Digest, me tocó leer que había una persona que ya cuando estaba en su trabajo se daba cuenta que traía un zapato de uno y uno de otro, por ejemplo. En otra ocasión llegó con la parte de abajo en pijama y arriba tenía el saco y la corbata, ¿no? Ha habido ocasiones en que las personas traen el vestido al revés, por ejemplo, el vestido al revés. Entonces sí hay de repente algunas cosas que te fallan porque no estás al 100%. Pero ¿cómo lograste llegar a tu oficina? Bueno, porque estás en modo automático y ya se convirtió en un hábito y tu cerebro brillando por su ausencia. Él está ahorrando energía. Entonces, fíjate bien, no solamente ocurre cuando te levantas, sino cuando haces algo constantemente.
Hay personas que por ley se tienen que tomar 2 tazas de café antes de las 8 de la mañana, por ejemplo. Hay otros que a fuerzas, yo soy uno de ellos, antes tenía el pésimo hábito, déjame te lo digo, el pésimo hábito de desayunar a las 6:30 de la mañana porque si no me daba un dolorazo de cabeza. Yo tenía que desayunar 6:30, ¿no? Y tenían que estar mis huevitos estrellados y todo bien acomodadito. ¿Por qué? Porque era un hábito, simple y sencillamente por eso, era un hábito, ¿no? Ahora, imagínate los que practican algún deporte. Tienen hábitos específicos, por ejemplo, a mí me llama la atención ver a los beisbolistas antes de batear, se golpean en sus pies con el bat una vez, 2 veces, ¿no? Otros le dan un beso a su cadena de oro, otros se agarran la gorra, quizás escupen al piso, tuercen el cuello lo tuercen. O sea, son hábitos, muchas veces no son necesarios, ¿no? Pero son hábitos y si no lo hacen se sienten incómodos. Entonces, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué es lo primero que haces y con qué frecuencia piensas en ello? ¿Eres de aquellos que se meten a la regadera, por ejemplo, y ya que está el agua templada, se meten y están en la regadera 1 minuto pensando qué es lo que van a hacer ese día? Hay personas que tienen esa rutina. Normalmente los padres de familia se meten a la regadera, cierran sus ojos y están pensando o acomodando sus ideas para lo que van a hacer en ese día. Apuesto de verdad que hay una secuencia de aseo que realizas cada día y en la que ni siquiera estás pensando. ¿De verdad? De verdad, así, ¿no te diste cuenta que agarraste el cepillo de dientes, le pusiste pasta, te cepillaste y te enjuagaste? De verdad. O también cuando te subes a tu automóvil, sucede que haces el mismo ritual de siempre, acomodas tu portafolio, tu bolso a un lado, acomodas los retrovisores, te abrochas el cinturón de seguridad, ajustas la radio en tu estación favorita o pones tu música favorita o el podcast favorito y entonces te pones en marcha. Te pones en marcha y no supiste por dónde te veniste muchas veces porque ya hasta parece que tu automóvil sabe hacia dónde dirigirse. Tu cerebro entra en modo hábito porque ya has conducido al trabajo tantas veces que tu cerebro sabe qué hacer con mucho menos pensamiento activo por su parte. Entonces eso está bien, ¿por qué? Porque nos mantiene vivos. Hay innumerables, todos los seres humanos tenemos miles y miles de hábitos. No estás pensando en ellos, simplemente lo estás haciendo. Y muchas veces esos hábitos son suficientes para ti. Pero ahí surge un interrogante. ¿Por qué no cambia nada? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué estoy en el mismo lugar? Bueno, porque en realidad, amigos, los hábitos son los que determinan a la persona. Los hábitos son los que determinan a la persona. Por eso al inicio comentamos, dime tus hábitos y te diré quién eres. Así de sencillo, ¿cuáles son tus hábitos? Entonces, bueno, aquí creo que ya lo has aprendido y te lo has leído y te lo han comentado en cada mentoría que has recibido. Cambia de hábitos. Y esto no es difícil, amigos. Simple y sencillamente tenemos que entender que nuestro cerebro ocupa programarse. ¿Y cómo se programa? Con la intención y con la ejecución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 y horas y horas y horas y horas hasta que ya en automático sucede. Así de sencillo. No es difícil, sin embargo, es más fácil no hacerlo. Por eso es más fácil decir, ¿sabes qué, Ángel? A mí no me gusta leer. No me gusta leer. Bueno, lo que pasa es que no has desarrollado el hábito. A las personas que nos gusta leer es porque hemos desarrollado el hábito. Así de sencillo. Es fácil. Sí, a mí no me gusta ir al gimnasio. Bueno, lo que pasa es que no has desarrollado el hábito por ir al gimnasio. A mí no me gusta trabajar, es que no has desarrollado el hábito por trabajar. Así, de verdad. De verdad, los hábitos, amigos, son reflexivos. Por ejemplo,
Si quieres mantener un alto nivel de forma física, tienes que acostumbrarte a ir al gimnasio varias veces a la semana y obviamente tener una dieta balanceada. No se trata nada más de pensarlo, como mucha gente cree. ¿Sabes qué? Yo pienso en tener un cuerpazazazazo. Ok, pero nada más vas 2 veces al mes al gimnasio y comes comida chatarra, entonces jamás vas a tener los resultados esperados. O por ejemplo, si quieres tener una vida de familia unida y feliz, tienes el hábito de tener una noche de cita, quizás a la semana, con tu familia, con tus hijos, te reúnes con ellos, te sientas, platican, estrechan esos lazos de amor. ¿Tienes la costumbre de cenar con ellos la mayoría de las noches? No, pues cada quien cena lo que puede y no nos vemos por el día a día. Entonces, ¿cómo puedes esperar tener una familia unida y feliz? Tienes que esforzarte porque en los días que se puede, sobre todo en los días de asueto, estar con tu familia, pasarla bien, disfrutarla, ¿sí? O tal vez quieras más paz en tu vida. Tú dices, ¿sabes qué? Ya necesito paz, mucha grilla, mucho chisme. No, necesito paz, quiero estar tranquilo, pero no cultivas el hábito de meditar, no cultivas el hábito de rezar. ¿Cómo vas a calmar tu mente si no haces las cosas que necesitas para ponerte en ese estado de gracia, ¿no? O por ejemplo, quieres ser un gran líder, pero no aplicas activamente los principios del liderazgo en tu trabajo, tu vida personal, también vas a fracasar en esas áreas, la verdad. Animarse a vivir bien cada día es importante, pero ni de lejos es tan importante como tener buenos hábitos. Así es. Octavia Butler lo puso en perspectiva de esta manera cuando dijo, fíjate lo que dijo, y son palabras que muchas veces me han enfrentado queriendo debatir sobre ello. Olvídate de la inspiración. Fíate más del hábito. El hábito te sostendrá tanto si estás inspirado o no. ¿Cuántas personas necesitan estar inspiradas para mover un dedo? Entonces por eso seguimos donde mismo. Ya estoy tartamudeando. Octavia Butler lo dijo claramente. Fíate más del hábito. Al contrario de todo lo que crees y de lo que te han dicho, el mayor separador de la vida no es la motivación o la inspiración, son los hábitos que creas para superar esos días en los que no te apetece hacer las cosas que necesitas para tener éxito. De verdad. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a uno de los principales conferencistas de México, Alex Day, y me llamó la atención cómo hablaba de los vendehumo, ¿no? Ahí está en YouTube, pueden verlo, cómo los criticaba claramente, porque decía que nada más se leían un libro y ya eran mentores, ¿no? Y él dice, no, en realidad no funciona así, tienes que vivir el proceso. Y de verdad lo que tienes que hacer para tener un éxito rotundo en la vida es trabajar, y se te va a hacer un hábito y trabajar y volver a trabajar, ¿sí? Sin buscar atajos. Eso es bien importante. La motivación y la inspiración, amigos, van y vienen todo el tiempo. ¿Es importante la motivación y la inspiración? Sí, es muy importante, sí, claro. Tienen su nivel de importancia, pero en realidad no son los determinantes para que tú puedas llegar a donde tú quieres llegar, de verdad. Los rituales y los hábitos son constantes, amigos. Si tú tienes tu ritual y tu hábito, eso te va a convertir en lo que quieres ser o en el que quieres ser. La creación de hábitos positivos y eficaces cambiará tu vida. Y la buena noticia es que esto puede llevarse a cabo con unos sencillos pasos. No hay necesidad de complicar demasiado el proceso como quizás te lo han querido enseñar. Honestamente no. Antes de aprender a hacerlo es fundamental entender
cómo nacen los hábitos, por qué dependemos tanto de ellos y qué ocurre en el interior de nuestro cerebro cuando un hábito se pone en marcha. Eso es muy bonito saberlo. Digo, no tienes que dominarlo, de verdad. Es nada más como cultura general, porque en realidad el hábito se desarrolla con la práctica, nada más. Por ejemplo, si una persona dice, Ángel, tengo el problema de levantarme temprano, bueno, entonces empieza poco a poco. Ve moviendo tu despertador. Ve intentando dormirte cada vez más temprano para que te despiertes más temprano. No te estoy hablando de sacrificar horas de sueño, sino que simple y sencillamente te organices. La verdad, la vida sería muchísimo más fácil si viviéramos relajados todo el día. Pero a diferencia de eso, vivimos con diversos grados de presión y estrés. Este estrés puede ser causado por cualquier cosa, como por ejemplo las deudas, ¿no? Si aparte de las deudas te gusta, no sé, vivir al extremo, te metes en problemas fácilmente, quizás peleas con tu pareja, o a lo mejor tienes una reunión tensa con tu jefe o con un cliente importante. Bueno, vivimos en un constante estrés. Entonces, por un lado, los ves ya como partes normales de tu vida. En una ocasión fui con mi cardiólogo y me dice, ¿cómo te sientes? Yo muy bien. Me dice, ¿tus días son estresantes? No, la verdad casi no me estreso, la verdad soy un tipo calmado. Cuando me revisan me dice, tienes unos índices elevadísimos de estrés, pero como ya forman parte de tu rutina diaria, ya crees que es normal y en realidad estaba descomponiendo mi cuerpo, ¿no? Lo estaba molando, lo estaba dañando, y esa es una amenaza, amigos, de verdad. Lo ves normal, pero en términos neurológicos tu cerebro no distingue entre estos acontecimientos y los trata como amenazas. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, peleando con tu cónyuge y estás tenso y estás todo estresado, tu cerebro no distingue eso de un acto de terrorismo, por ejemplo. Entonces, imagínate, cuando percibimos estas amenazas, nuestro cerebro acciona un interruptor, sale del modo de pensar y entra en un modo reflejo. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a reaccionar y volvemos a lo que conocemos como forma de protección. Y lo que conocemos son nuestros hábitos. Entonces, de repente, cuando hay una pelea y respondemos a la ráfaga y nosotros estamos al tiro con todo lo que nos están haciendo, es porque nuestro cerebro despertó y sintió una amenaza. Pero ¿qué sucede? Te estás jodiendo al cuerpo. Estás en estrés total. En términos biológicos, fíjate bien, en respuesta a una amenaza percibida, el hipotálamo se activa y hace que las glándulas suprarrenales liberen hormonas como la adrenalina y el cortisol. La adrenalina aumenta el ritmo cardíaco, eleva la presión arterial y los niveles de energía. El cortisol es la principal hormona del estrés del organismo y cuando se activa, libera glucosa en el torrente sanguíneo. Eso desencadena varias funciones corporales, incluidos los sistemas de alarma en las regiones del cerebro que controlan el estado de ánimo, la motivación y el miedo. Y agrégale que se te sube el azúcar. Así que cuando estás estresado y entras en modo hábito, si no tienes los hábitos adecuados, te vas a hundir en la depresión, la desesperación y el miedo. Cuando esto ocurre repetidamente durante un periodo largo, puede conducir a la ansiedad crónica, enfermedades del corazón, problemas del sueño, no podemos bajar de peso, problemas digestivos, degradación de la memoria, ya no nos concentramos tan fácilmente, etcétera, etcétera y etcétera. Y la gente dice que es normal. Pero vamos a ver la contraparte. Cuando adoptas hábitos positivos que dan buenos resultados, tu cuerpo produce dopamina. La dopamina crea una sensación de euforia y esta euforia, ¿qué crees que hace? Relaja tus sistemas corporales y conserva la energía.
que es lo que tu cerebro naturalmente trata de hacer en la medida de lo posible. Si tus hábitos implican confianza, pasión, resistencia, fuerza, paz, vas a responder reflexivamente con esas emociones cuando el estrés te afecte. Las vías de la dopamina controlan el funcionamiento de los ganglios basales. Los ganglios basales están situados cerca de la base o el fondo del cerebro y este grupo de núcleos desempeña un amplio papel en el cerebro, incluyendo la participación de una variedad de funciones cognitivas, emocionales y relacionadas con el movimiento. El cerebro, amigos, puede cambiar y adaptarse como resultado de la experiencia. Esto se le conoce como plasticidad cerebral o neuroplasticidad, ¿no? Estas neuronas, las neuronas son los bloques de construcción del cerebro. La neuroplasticidad significa que pueden regenerarse, pueden desarrollar nuevas vías y crear nuevas conexiones. Entonces, no te la creas el hecho de que yo así nací y así voy a ser toda la vida. No, realmente tu cerebro tiene la capacidad de la neuroplasticidad. Entonces sí puedes adoptar nuevos hábitos y puedes tirar al caño los viejos hábitos que no están ayudando. Entonces, cuando los ganglios basales participan en la neuroplasticidad, es así como se crean nuevos hábitos. Esta famosa neuroplasticidad, amigos, es lo que permite aprender cosas nuevas, mejorar las capacidades cognitivas existentes, recuperarse de accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales, traumáticas, fortalecer funciones cerebrales que se han perdido con el tiempo o están en declive. Y entonces, ahora sí, ya entendiendo la parte neuronal, por eso te digo que es muchísimo, muy viable y muy fácil desarrollar nuevos hábitos. De verdad, una persona que está teniendo, no es lo mismo, fíjate, una persona que tiene resultados, vamos a suponer económicos, una persona que tiene resultados económicos, pero su vida es una burla, no está atendiendo todos los aspectos de su vida. Imagínate cómo va a llegar al final de sus días. Totalmente destrozado, enfermo, riñón, hígado, corazón, si no es que le da un infarto antes. Ahora, veamos la contraparte, cómo está aquella persona que se la lleva en el gimnasio, cuerpazo de calendario, pero no tiene nada en el cerebro y nada en su bolsillo. Y por lo tanto, el otro día me comentaba una amiga que salió con un chavo acá bien fornido, ¿no? Acá de calendario, pero pues no tenía nada en la cabeza y me dice era muy tóxico. Entonces, pues obviamente es la creación y el desalojo de hábitos y más hábitos. Entonces, no solamente, amigos, tenemos que tener la intención, sino tenemos que movernos a la acción, que eso es muy importante. Y para eso nos ayudan muchísimas preguntas, las preguntas de introspección, que yo creo que es un tema, ¿no? El hablarnos para nosotros mismos, ¿no? Este tipo de mentorías a mí me ayudaron mucho porque, por ejemplo, me estresaba demasiado con cualquier tema, con cualquier situación, me agobiaba y lo tomaba demasiado importante y poco a poco nos ha ayudado el estudio y sobre todo el tratar de entender que estamos vivos, que tenemos la oportunidad de volver a empezar. Siempre acuérdate de ello cuando te sientas estresado y analiza el nivel del problema, ¿no? Porque acuérdate que el 85% de los problemas están en nuestra cabecita. Entonces, por ejemplo, yo quiero ponerme fit. ¿Qué preguntas me debo hacer? ¿Qué hábitos debo desarrollar, Ángel? ¿Qué tipo de hábitos de ejercicio, alimentación, ingesta de proteínas e hidratación necesitaría para lograr este objetivo, ¿no? Entonces,
qué importante es hacer una lista de hábitos que no te sirven en relación con los objetivos que quieres alcanzar. Por ejemplo, no es saludable tomar. Entonces era un hábito que yo tenía, por ejemplo, era un alcohólico social que le llaman, ¿no? Órale, que el whisky, que la cervecita, que el vinito. Y entonces dije yo, no, hay que reducir eso. También el cigarro, no recuerdo exactamente, pero era parte del día a día, lo disfrutaba tanto. Pero dije, bueno, si quiero tener un resultado en mi organismo y soy un producto de mis hábitos, entonces creo que no me suma el cigarro. Entonces, gracias a Dios pudimos dejarlo. Y así andamos en la lucha constante, amigos, en la lucha constante. De repente el empezar a hacer más actividad en casa, porque normalmente llega un momento como padre de familia que llegas a tu casa y ya te sientes muy, muy agotado, pero ayuda muchísimo cambiar buenos hábitos como el tú darle de comer a los animales, el checar algunos pendientitos que normalmente ya no checabas. Eso te ayuda a tu actividad física, ¿no? Entonces, bueno, eso es por parte de mí, ¿no? De Ángel Hernández. Ahora pregúntatelo a ti ¿qué preguntas más bien tienes que hacerte para mejorar tus hábitos, ¿no? Por ejemplo, cuando estás enfrentado a momentos de estrés, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes nervioso, enfadado, temeroso, tenso? ¿Pierdes la confianza? ¿Sí? Mientras te estás preguntando, mientras te estás analizando, vuélvete a preguntar: ¿lograré un mejor resultado si estoy lleno de ira, coraje y no tengo emociones positivas como la calma, la ecuanimidad que urge en estos tiempos y la concentración? Recuerda que tu cerebro está constantemente tratando de encontrar una manera de conservar la energía, y lo hace reduciendo al mínimo el número de opciones en tu vida y sustituyéndolas por hábitos conectados a tu mente subconsciente. Entonces, dicho esto, amigos, pues vamos esforzándonos de programar a nuestro cerebro para que entre en modo avión, en modo ahorro de energía, pero con buenos hábitos, nos quedemos con buenos hábitos. Seguiremos tratando este tema, ya que es un tema muy amplio, amigos, y pues como siempre te lo digo, te transmito esto de todo corazón y nos sirve a todos los que estamos escuchando este podcast. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 minutos de poder 30 minutos para gente pensante. por Ángel Hernández. Hasta la próxima.